Bueno, Tito 1:15 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, para los incrédulos, nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire qué interesante pasaje bíblico. Sepa usted que la Biblia no está para acusarnos a usted y a mí, sino que la Biblia está para enseñarnos. Cuando la Biblia habla de pecado es que nos quiere enseñar para que usted y yo seamos perfeccionados. Nunca es con la intención de sentirnos culpables, sentirnos pecadores, sentirnos malditos. La Biblia no opera de esa forma. Así que este pasaje es para perfeccionarnos, es para enseñarnos. Y dice así: todas las cosas son puras para los puros. Eso tiene que determinar una naturaleza en usted y en mí. Jesucristo dijo: el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Por qué? Cada semilla reproduce según su naturaleza. Es una ley del Génesis. Entonces, todo hombre va a reproducir según la naturaleza que tiene. Y la naturaleza la poseemos en el corazón. Dice la Biblia: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. Entonces, la naturaleza que usted y yo tenemos está manifiesta en el corazón. Y del corazón sale nuestra conducta. Ahí está la naturaleza que tenemos. Dice el apóstol Pablo: para que habite por la fe Jesucristo en vuestros corazones. Así que en ese corazón que usted tiene habita Jesucristo. Amén. Ok. Entonces dice: todas las cosas son puras para los puros. Como usted tiene una naturaleza pura, las cosas que usted hace son puras. Dice: pero la gente que está corrompida. ¿Cuáles son los corrompidos? Los incrédulos. Dice: para los incrédulos nada es puro. Dice: su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. O sea, de boca hay gente que dice conocer a Dios. Dice: yo conozco a Dios, no me lo presentes. Yo sé quién es Dios. ¿Cuántos han escuchado gente así? Yo sé quién es Dios, yo lo conozco a mi manera, te dicen algunos, como que tienen un Dios personal a su forma de pensar. Sin embargo, dice: aunque profesan conocer a Dios, con los hechos niegan lo que están profesando. O sea que ahí está el tema de la naturaleza. Tu naturaleza, mi naturaleza, manifiestan hechos. Y la naturaleza que manifiesta hechos tiene un mensaje más poderoso que una oratoria o que una predicación. Amén. Usted puede ser convencido con palabras, pero cuando usted ve hechos, cuando usted ve un ejemplo, cuando usted ve una conducta, entonces para usted es mucho más fácil creer. ¿Verdad? Cuando la iglesia habla del amor de Dios, la gente dice: qué buen mensaje que tiene la iglesia. Dios nos ama a todos. Espectacular mensaje. Ahora, cuando la gente ve a la iglesia manifestando el amor de Dios en obras, a la gente le resulta mucho más fácil creer por las obras. Ahora, escuchen con atención lo que voy a decir. Jesucristo dijo: si no me creen a mí, crean a las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago dan testimonio de mí.
Entonces, anote en algún lugar si usted toma nota. Las obras son para testificar la naturaleza que poseemos. Una iglesia que no tiene obras es una iglesia que no está manifestando la naturaleza que posee. Entonces dice, esta gente profesa conocer a Dios, pero con los hechos está negando lo que profesa, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a buena obra. Entonces las buenas obras que Dios puso a la iglesia testifican de la iglesia, testifican de la naturaleza de la iglesia. ¿Estamos bien? Ahora yo quiero que usted preste atención, porque si usted se olvida de esto, usted puede llegar a ser confundido por verdades bíblicas. Y a eso quiero apuntar esta noche. Yo estoy escribiendo hace algún tiempo acerca de cómo hay verdades bíblicas que están corrompiendo la simiente, están corrompiendo el propósito. ¿Por qué? Porque no están siendo usadas con sabiduría, es más, están siendo usadas por Satanás. Satanás en este tiempo no está tentando tanto con el adulterio, con la fornicación o con los pecados capitales, sino que está tentando a la iglesia con verdades bíblicas que corrompen el propósito. ¿Me escuchó? Entonces es muy importante que usted preste atención a lo que estoy diciendo para que usted esté firme en el Señor Jesucristo y usted sea inamovible. Amén. Usted tiene que ser inamovible. Las doctrinas a usted no lo pueden arrastrar. Las ideologías no lo pueden arrastrar. No lo pueden llevar y traer. Mire, dice la Biblia que Satanás intentará aún a los escogidos de Dios. ¿Cómo se puede tentar a un escogido? Hágase esta pregunta. Si ya es escogido y ya es predestinado y ya está, como nos enseñan las verdades bíblicas en este tiempo, está todo cumplido, ¿cómo puede Satanás intentar desviar a alguien que tiene un propósito que es eterno? Sencillamente, ¿sabe cómo? Anulando la vida espiritual o la vida de Cristo en la iglesia. Escúcheme esto. La Biblia dice esto: Jesucristo cautivó la cautividad y tomó dones para los hombres, aún para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Está bien? Eso está escrito en los Salmos y más adelante también lo usan los apóstoles. Jesucristo cautivó la cautividad y le dio dones a los hombres. Él rompió los cautiverios y le dio dones a los hombres. Ahora, hay una verdad bíblica de que todo está cumplido. Jesucristo en la cruz dijo: todo está cumplido, el precio ha sido pagado. Ahora, yo le hago esta pregunta: si todo está cumplido, ¿eso anula los dones que Jesucristo le dio a los hombres? Por supuesto que no. No los anula, sino que los incrementa, los impulsa, los activa, los hace crecer. Entonces yo no tengo que renegar con los dones de sanidad, o los dones de milagros, o los dones de fe, o los dones de profecía. No es mi función renegar contra los dones y decir que ya los dones están anulados, porque la cruz de Cristo no anuló los dones. Él mismo cautivó la cautividad y le soltó dones a los hombres. Entonces los dones que usted tiene no se pueden dormir en usted porque alguien diga: todo está cumplido, basta de dones. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Entonces vea usted una verdad bíblica que anula la vida manifiesta del cuerpo que tiene dones. Si el cuerpo no manifiesta los dones que Cristo les dio, entonces el cuerpo está o muerto
o está enfermo o está en estado vegetativo, pero no está funcionando como un organismo vivo. Y el cuerpo de Dios en la tierra, la iglesia, es un organismo vivo. No hay ninguna verdad bíblica que pueda anular al cuerpo como organismo vivo. Decirle que está al lado tuyo, somos un organismo vivo. El cuerpo de Cristo, la iglesia en la tierra, somos un organismo vivo. Entonces, ¿qué tenemos que entender de esto? Hay verdades bíblicas que tienen una función que es corrernos los velos, pero no nos anulan la vida del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, en el Génesis sucedió esto. Estaban Adán y Eva, apareció la serpiente. Dios le había dado todo gobierno a su hijo Adán y a Eva. Lo creó a su imagen y a semejanza. Y le dijo, de todos los árboles que están en el huerto podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque es el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal. De ese no comas, no es conveniente, porque el día que comas de eso, ciertamente morirás. Ok, ese fue el mandamiento de Dios a su hijo, el gobernante, Adán, gobernando toda la tierra. ¿Qué hizo la serpiente? Para sacar a Adán del huerto y de su propósito. ¿Qué usó para tentarlo? El mismo mensaje de Dios. No usó un mensaje diferente, no vino con una estrategia diferente. Se acercó la serpiente a Eva y le dijo, Eva, con que Dios ha dicho que no comas de este árbol. Vea usted, la serpiente usando el mensaje de Dios. No había Biblia, no había escritura todavía. Entonces la serpiente lo que usaba era el mensaje. Vamos, anote eso en algún lugar por allí. La serpiente en Adán usó el mensaje de Dios para sacar a Adán del propósito. Parece contradictorio, se supone que el mensaje de Dios nos tiene que llevar al propósito, ¿verdad? Por eso es que usted tiene que tener cuidado con verdades bíblicas, porque se supone que toda la Biblia nos tiene que meter en el propósito, pero hay verdades bíblicas que están sacando a la gente del propósito. La están sacando de su función como órganos del cuerpo. La están sacando de su función eterna. Nacieron para funcionar como ministros en el cuerpo, pero están siendo arrancados por verdades bíblicas. O sea, Satanás no cambió. Lo mismo que hizo con Adán, ahora lo está haciendo con la iglesia. Viene con el mensaje de Dios para decirle, no es como vos estás pensando. Porque esa fue la estrategia. Con que Dios te dijo que no comieras de este árbol, ¿qué le dijo Eva? Sí, Dios me dijo que no coma, porque tampoco que lo toque. Mire, hasta le añadió ahí que no tenía que tocar. Y también no la puedo tocar porque el día que comamos y lo toquemos, nos morimos. ¿Qué le dijo Satanás? No es así, Eva. Sino que tenés que ver la otra parte del mensaje. Mire, Satanás mostrando la otra parte del mensaje. Yo tengo una preocupación fuerte con un montón de verdades bíblicas que están sacando a gente del cuerpo. Y usted dice, ¿cómo puede ser que si el cuerpo ya está establecido, cómo puede ser? La Biblia dice que los perros desmiembran el cuerpo. Y dice la Biblia, cuidado con los perros, porque estos son los que desmiembran el cuerpo. ¿Quiénes son los perros en este caso? No son la gente, sino que son las verdades que son bíblicas, pero que vienen para desmembrar el cuerpo. Sacan a la gente de su función, sacan a la gente de sus dones,
sacan a la gente de su llamado, sacan a la gente y hermanos, terminan haciendo lo que no fueron llamados para hacer. Y ojalá este mensaje se escuche por muchos lugares. Miren, vamos. Primero, entonces, viene mediante el mensaje de Dios. La serpiente toma el mensaje de Dios para manipular la voluntad del ser humano, Adán y Eva, y para que se corrompa la simiente. Entonces, Satanás está usando el mensaje de Dios para corromper el propósito. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva? Gobernar la tierra, sojuzgar la tierra, señorear la tierra, administrar toda la tierra. Ese era el propósito de Adán y Eva. Fueron creados para eso. Sin embargo, con una verdad que trajo la serpiente, extraída del mensaje de Dios, sucedió que ellos abortaron el propósito. Entonces fueron sacados del huerto, no señorearon, no administraron, no tuvieron comunión con Dios. Dios se salió de adentro del ser humano. Entonces miren cómo la astucia de la serpiente hace que los hijos de Dios corrompan la simiente. La humanidad debía gobernar la tierra como diseño y propósito, y la comunión era mediante obediencia. ¿Qué es lo que se corrompe? Porque el mensaje de la serpiente era verdadero. La serpiente no vino a mentirle a Adán y a Eva, o a Eva en este caso. No vino con una mentira, vino con el mensaje de Dios. La idea era corromper la comunión. ¿Por qué Dios no pudo tener comunión con Adán y Eva? Porque ellos no le obedecieron. Y lo único que sostenía la comunión era la obediencia. Entonces usted puede tener un montón de verdades bíblicas y no estar en obediencia al propósito de Dios. Decirle que está al lado tuyo, qué bueno que no es tu caso. Amén, porque si usted está en este lugar, significa que usted está buscando vivir la voluntad de Dios. Entonces, la serpiente le dice, con que Dios ha dicho. Luego de eso, corrompió el mensaje con una deducción, con algo que ya tenía armado, y le dijo, no es como ustedes creen, se tienen que animar a creer diferente, crean de esta forma. Y cuando ellos creyeron al mensaje de la serpiente extraído del mensaje de Dios, desobedecieron a Dios y abortaron el propósito. Entonces, toda verdad bíblica tiene que ser traspasada por la cruz de Cristo y por el propósito de la iglesia. Anote eso. Si una verdad bíblica saca a la iglesia de su propósito, de su función como organismo vivo, entonces es una verdad contaminante. Existen verdades contaminantes. Adán y Eva se contaminaron con una. Entonces usted va a ver que hay un movimiento fuerte en las congregaciones, en la iglesia de Cristo, y es por causa de esto. Hay confusión, hay un montón de prejuicios, hay un montón de ideologías, pero usted está firme en Cristo y en el propósito que Cristo tiene con usted. Hermanos, nadie podrá sacarte del propósito cuando entendés quién sos y cuál es tu función en la tierra. Ninguno. Pero claro, la Biblia dice, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se volverán apóstatas de su fe. ¿Por qué? Por la naturaleza, por el entendimiento corrompido, por la conciencia, por la incredulidad que opera en ellos, porque profesan conocer a Dios, pero no lo conocen.
porque con los hechos se están negando. ¿Se da cuenta? Eso es un apóstata, alguien que toma verdades bíblicas para no hacer lo que tiene que hacer en el propósito de la iglesia. El segundo, en la tentación del desierto, la Biblia dice que Jesús estuvo ayunando 40 días y Él se fue al desierto guiado por el Espíritu y tuvo hambre. Y adivinen, bueno, no adivinen porque adivinar es malo, pero ¿a que no saben quién apareció en el desierto? ¿Quién apareció? Otra vez Satanás, otra vez la serpiente. ¿Sabe para qué? Para tentar a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Él tenía que vencer esa tentación en la cual había caído Adán y Eva. En la primera tentación ganó la serpiente, usó el mensaje de Dios y ganó esa batalla. Pero en la segunda tentación, cuando estaba en el desierto, ahora había escritura. La serpiente no está usando el mensaje con que Dios ha dicho, sino que ahora la serpiente está diciendo, escrito está. Ya te está usando escritura, ya no es algo que Dios dijo, sino que es algo que está escrito. Es algo que los hombres escribieron, es algo que Moisés escribió en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Y dice la Biblia que en el desierto apareció Satanás y le dijo a Jesús, tírate del pináculo del templo, porque está escrito, a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no sea lastimado, para que te guarden en todos tus caminos. Otra vez la serpiente tentando el propósito eterno de Jesucristo con las escrituras. Presta atención a esto, subraya ahí, escrituras. Anote en algún lugar, escrituras. ¿Qué son las escrituras? Lo que Dios inspiró a los hombres para enseñar su voluntad. Esas son las escrituras, anótelo. Los profetas recibieron las escrituras, Moisés recibió las escrituras y ellos lo escribieron, ¿sí? Hoy nosotros tenemos la Biblia. La Biblia para usted y para mí son las escrituras. ¿Estamos bien? Ahora presta atención a lo que le voy a decir. La Biblia dice en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era y es Dios. Y está hablando de Jesucristo. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo es el verbo. Las escrituras dan testimonio de todo lo que había de manifestar Cristo, pero Cristo es la palabra. Entonces hay diferencia bíblica cuando usted lee sobre Cristo como la palabra y sobre las escrituras. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para esto, para esto, para esto, para esto, en la vida de las personas. Esas son las escrituras para ayudar a las personas. Pero usted tiene la palabra adentro de usted porque usted tiene a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Entonces, ¿qué tenemos acá en el desierto? Tenemos una guerra donde viene Satanás con las escrituras y no entiende que está enfrentando a la palabra. El gran problema de la guerra que tenemos en la iglesia en este año y en los años que vienen es que la gente está usando las escrituras y no posee la palabra. Entonces, con verdades bíblicas corrompen el propósito, se desvían del propósito. ¿Por qué? Porque tienen escrituras, pero no tienen la palabra.
Si tuvieran la palabra, no se desviarían, no se saldrían de su función, no se saldrían de su propósito. ¿Pero por qué se salen? Porque tienen verdades bíblicas respaldadas en las Escrituras y no tienen la palabra, la vida de Cristo viviendo en ellos, el verbo habitando en sus corazones. Entonces el diablo acá se pegó contra la frente. ¿Por qué? Porque viene con las Escrituras a tentar a Jesús y él no percibe que ese es el Cristo, y con Escritura nunca vas a ganarle a la palabra. Decirle que está al lado tuyo, con Escritura no se le gana a la palabra. Hermanos, Cristo no está en función de obedecer a toda persona que sepa mucha Biblia o que tenga verdades bíblicas que sorprendan a otros o que tengan revelaciones escriturales, revelaciones bíblicas. Cristo no está pendiente de a ver cómo se levantó David hoy, cuál es la revelación que tiene David para ver qué hago. Cristo es la palabra. Entonces, toda verdad bíblica, toda verdad de las Escrituras que quiera sacarte del propósito, no puede ser de la palabra. Es de Satanás. Conforme a la Escritura, el diablo también usa la Biblia. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Vos me estás pidiendo que yo me tire del pináculo porque me estás usando una verdad bíblica para manipularme, y yo no me voy a tirar nada, porque yo sé lo que dice la Escritura, pero yo soy la palabra. Y la Escritura también dice que no podemos nosotros tentar al Señor nuestro Dios. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a Satanás: me estás intentando manipular con una verdad de la Biblia o de las Escrituras, me estás intentando manipular cuando yo soy la palabra, cuando yo soy Dios, y no podés tentar a tu Dios. ¿Ves? Por eso Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Por eso le dice: no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás a la palabra con Escrituras. Si usted tiene a Cristo, no puede ser tentado a desobedecer a la palabra que usted tiene por muchas verdades bíblicas que mucha gente quiera decirle. Dios te llamó a sanar gente, póngase a sanar gente. Y que los demás digan lo que digan, usted tiene que cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque todo propósito es de Dios, es eterno, y toda verdad bíblica que atenta contra el propósito, entonces no puede ser de la palabra. Entonces, ¿qué te dicen los tipos ahora? Todo está cumplido, ¿qué tengo que hacer? Conectar Netflix, tirarme en el sillón y quedarme mirando pelis y tomando un par de cervezas. La espectacular vida del Espíritu. Como todo está cumplido, entonces una verdad bíblica que ha corrompido la función de un organismo vivo. Vea usted, la estrategia de Satanás sigue siendo la misma. Usa verdades escriturales, usa las Escrituras, ¿para qué? Para desviar del propósito. Imagínese usted si Jesús no se hubiera plantado como la palabra y como Dios mismo y hubiera accedido. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo: escrito está esto, escrito está lo otro, escrito está... Claro, se sabía la Biblia.
Y la palabra recibía las tentaciones, pero su función era morir en la cruz. El propósito de Jesucristo era llegar a la cruz y entregar su vida. Mire, el diablo usando la Biblia para que Cristo no muriera, para que abortara, para que desobedeciera. Si usted define su propósito, para qué Dios lo tiene en la tierra, ninguna verdad bíblica lo puede sacar a usted de ahí. ¿Me escuchó? Si usted tiene definido, si Dios ya le habló, ¿cuál es el propósito que usted tiene como cuerpo? ¿Cuál es el propósito que usted tiene como miembro del cuerpo? Porque las funciones son diferentes. Somos muchos miembros y cada uno en diferente función, como coyunturas que se ayudan mutuamente. Bárbaro, eso es el cuerpo. Pero no es que alguien aparece y dice, el propósito de la iglesia es este, ¡pum!, todo lo demás no sirve. Hermanos, prestemos atención, no sea que estemos abortando nuestro propósito como miembros del cuerpo, escuchando verdades bíblicas que están siendo soltadas por la serpiente con astucia para anular la vida del cuerpo. Las estrategias siguen siendo útiles para Satanás en usar verdades bíblicas y manipular la conducta de las personas para que se salgan del diseño, para que se salgan del propósito. Si usted definió el propósito, no se salga de eso. Prevalezca. Porque Cristo es luz. Y cuando la luz alumbra, todo queda en evidencia. Las estrategias de Satanás le habrán servido para usar verdades bíblicas y sacar gente del propósito, pero como usted está en Cristo, usted está en luz, a usted no lo van a sacar de su propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La idea principal de Satanás es usar una verdad bíblica para provocar desobediencia a Dios. Entonces, el interés que tiene el diablo no es enseñarle a usted Biblia, es que usted, a través de lo que sabe de la Biblia, termine desobedeciendo a Dios. Parece contradictorio. Hermanos, los que más desobedecen en cuanto al dar son los que saben mucha Biblia. El que sabe poca Biblia sabe que tiene que ofrendar, sabe que tiene que honrar, sabe que tiene que dar. El que sabe mucha Biblia no lo hace. ¿Ves? Con mucho conocimiento anulan una vida práctica del cuerpo. Mire, entonces tirarse del pináculo del templo era una tentación con un respaldo bíblico. Me da risa esto, pero yo digo, qué estratégico Satanás para usar la Biblia y tentar a la misma iglesia para desviarla del propósito. Tentó al primer Adán, tentó al postrer Adán en la vida de Jesucristo y ahora está tentando a la iglesia. La misma estrategia, usar verdades escriturales, usar verdades bíblicas y anular la vida manifiesta del cuerpo, la vida orgánica del cuerpo. Le repito esto, somos un organismo vivo. Yo me niego a estar como un cuerpo dormido. ¿Sabe usted que si usted está en una posición mucho tiempo, le ha pasado a la gente que ha estado internado más de 2 semanas sin poder moverse,
que tiene que volver otra vez el cuerpo a recuperar el movimiento. ¿Sabía usted eso? Y es dolorosísimo, porque ha estado inmóvil. Entonces, si la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, no puede estar inmóvil. ¿Sabe por qué? Yo entiendo que para Dios las prioridades no son las obras, pero estamos hablando de prioridades. Pero eso no significa que la iglesia no tenga que tener obras. Que no sean prioridades no significa que las sacamos. ¿Por qué? Porque los religiosos estaban celebrando el día de reposo y nadie hacía nada. Estaban como ahora. Dios lo hizo todo por mí. ¡Qué grande Dios! Y yo me duermo 2 o 3 siestas por día y ahí estoy descansando. Estaban los religiosos descansando el día de reposo. Vino Jesús, se encuentra con ellos y le dice: ¿Qué están haciendo? Descansando del día de reposo. Él había sanado a alguien y le había dicho: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y nadie podía llevar carga en el día de reposo. Era pecado, era contra la ley. Los religiosos lo encontraron a este, que antes había sido paralítico, ahora estaba sano y con el lecho en el hombro, venía caminando sano. A ellos no le interesó que estuviera sano. A ellos le interesó que no estaba cumpliendo con el día de reposo. ¿Ves? Al religioso no le interesa la sanidad de una persona. Le interesa que se cumpla su ley. ¿Dónde está la ley? En la verdad bíblica que posee. Ahora, para Dios, las sanidades fueron testimonio en la vida de Jesucristo. No me creen a mí, crean a las obras que yo hago. Para eso los testimonios están en las sanidades que hago. Ok, no era la prioridad, pero era una consecuencia de la gloria que Cristo poseía. La iglesia no puede tomar como prioridad los milagros, pero es una consecuencia de los dones del cuerpo en un organismo vivo. ¿No son prioridades los milagros? No, pero son consecuencias de un organismo vivo que tiene los dones de aquel que cautivó la cautividad y dejó esos dones dentro del cuerpo. Porque si no, tenemos un Cristo contradictorio. Un día te da los dones y otro día te los anula. El nuevo pacto no anula dones. El nuevo pacto no anula los dones, el nuevo pacto los potencia. Entonces, la idea principal de Satanás sobre la vida de Jesús era usar las escrituras para que él desobedeciera a Dios. No sabía que él era la palabra, que él era Dios. Entonces, las verdades contaminantes son sutiles, son bíblicas, pero abortan el propósito de la iglesia. Por eso Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea para edificar a los oyentes. Las palabras corrompidas no edifican. Las palabras corrompidas pueden tener unas verdades bíblicas, pero sacan a la gente del propósito. ¿Cuál es el propósito como cuerpo de la iglesia hoy? Manifestar la vida de Cristo. Toda verdad bíblica que te saque de manifestar la vida de Cristo está siendo usada por Satanás para sacarte del propósito. Entonces, el fundamento hoy de la iglesia, si usted dice: bueno, definamos propósito, está bien, el diablo va a usar el mensaje de Dios para sacar del propósito. El propósito de Adán era gobernar, lo perdió. Quiso sacar del propósito a Jesús. ¿Cuál era el propósito? Morir en la cruz, no pudo vencerlo.
Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Si el diablo va a usar la Biblia, ¿para qué? Para intentar sacarme del propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Número 1, manifestar la vida de Cristo. Ese es el propósito primordial de la iglesia. Número 2, manifestar el reino, manifestar gobierno. Entonces, número 3, manifestarnos como organismo vivo. Contra todo eso se va a levantar Satanás usando las Escrituras. ¿Para qué? Para que no manifiestes gobierno, reino, para que no te manifiestes como un organismo vivo, que es la iglesia, para que no manifestemos la vida de Cristo. Entonces no es una guerra de espadeo bíblico, sino que los que tenemos la palabra en nosotros no seremos engañados por las Escrituras. Vamos, usted posee a Cristo, alégrese. Entonces el cuerpo es un organismo vivo, pero la serpiente usa verdades bíblicas para dejar al cuerpo en ociosidad. ¿Qué le dijo Jesús a este religioso que se había enojado con el que llevaba el lecho en su hombro? Le dijo: ustedes festejan el día de reposo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ustedes quieren estar en ociosidad usando una verdad bíblica. ¿Cuál era la verdad bíblica? Dios había reposado de su trabajo. Había una ley que decía: guardarás el día de reposo. ¿Estaba la verdad bíblica? Sí, estaba. Pero Jesús dijo: ustedes están en una verdad bíblica cuando mi Padre está trabajando y yo estoy trabajando. O sea que lo que ustedes tendrían que estar haciendo es estar trabajando, no celebrando el día de reposo sin hacer nada. ¿Ves? Una verdad bíblica, una ley que estaba totalmente fuera de propósito. Porque si estuvieran en el propósito esos religiosos, estarían trabajando así como el Padre y el Hijo estaban trabajando. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto dice que usted y yo no estemos en ociosidad. Hermanos, esa palabra tiene que ser una alarma para usted. Aunque todo esté cumplido, yo no puedo estar en ociosidad. Porque si no, pierdo la vida como cuerpo. ¿El cuerpo le corresponde a Cristo? Sí, Señor. ¿Al cuerpo lo sostiene Cristo? Sí, Señor. ¿El cuerpo no vive por las obras? Claro que no. La salvación es por gracia. Sin embargo, tiene que haber una consecuencia en el cuerpo de la vida que posee. Si tenemos la vida de Cristo, la vamos a manifestar. ¿Por qué? Porque el árbol da frutos de acuerdo a la naturaleza que posee. Ya termino. Entonces el propósito de la iglesia no puede ser abortado por verdades bíblicas. Si una verdad bíblica te saca del propósito eterno y de la función que Dios te dio como miembro del cuerpo, entonces la estrategia de la serpiente sigue vigente y le sigue funcionando. Entonces la gente está abortando, los pastores abortan su pastorado, los profetas abortan su función profética, los apóstoles, los evangelistas. Yo sé de gente que en reuniones generales ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los ha llamado para que renuncien a su función que están ejerciendo, usando verdades bíblicas. ¿Y saben lo que es más triste? Que los que estaban en ese congreso pasaron y públicamente por micrófono dijeron: yo renuncio
a mi pastorado. Públicamente dijeron: yo renuncio a mi apostolado. ¿Para qué hicieron eso? Para manifestar la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo se puede renunciar a algo que la Biblia dice Él mismo constituyó? Si Él lo constituyó, ¿por qué yo, diciendo algo públicamente, creo que puedo renunciar? ¿Ves? Entonces la gente hoy te dice: no, yo antes estaba confundido. Y escuché otros casos de gente diciendo: ¿cómo me arrepiento de haber perdido el tiempo? ¡Qué bien! Usted dará cuenta de sus palabras. Porque todo lo que constituyó Cristo, como Cristo mismo, le va a decir a usted que usted renuncie a eso. Me da los dones y después me dice que no los use. Me da las funciones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y después me dice que renuncie. Entonces tenemos que estar alerta. La serpiente sigue soltando verdades bíblicas para corromper el propósito eterno. Póngase de pie. La unción que usted recibió de Él, dice la Biblia, permanece en nosotros. Permanece. La unción permanece. Entonces la cruz de Cristo vino para potenciar en usted y en mí el propósito eterno. Y en ese propósito Dios puso su llamado, puso sus dones, porque es el llamado del cuerpo, pero usted tiene una función como miembro, como ministro. Entonces, sea libre de toda confusión mental y que la luz de Cristo, la palabra en nosotros, nos alumbre para hacer lo que tenemos que hacer y para no buscar Biblia, para no hacer lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Se entendió el mensaje? Allá atrás.